Es hora de hablar de cómics. Entonces hablemos de cómics. Oh, ok. Ok, está bien. Esto es Pam, el podcast. Oh, yeah. Así es, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pam, el podcast. Les habla, como siempre, Rudyman7653 en Twitter e Instagram. Y yo soy Dorso. Casa tu madre, Dark Bueno, Side. ya, yo soy el Red Assassin Porque 55. tengamos la misma jefa. Casa tu madre, güey. Assassin 55 Twitter e Instagram. Recuerden que estamos en Pam-podcast en Twitter e Instagram y Pam el podcast en Facebook y YouTube. Y recuerden que también estamos en un montón de plataformas de podcast. Obviamente los invitamos a seguirnos todos los sábados en punto de las 12 del día, hora de la Ciudad de México, a través de Radio Voces y Destellos. Busquen la página del Cara del Libro del Facebook. Voces y Destellos. Y pues bueno, a ver, vamos a empezar con un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar de los New Gods, pero no solamente es de los New Gods per se, sino lo que esto conlleva. ¿Por qué a lo que conlleva? Porque estamos hablando de personajes diferentes. No son el clásico superhéroe que se pelea con el malo dentro de un lugar de la Tierra y ya. Esto es otro boleto completamente diferente. Para empezar, ¿quiénes son los New Gods, bro? Los New Gods. Se te salió el aire. Te estás desinflando a medio programa, güey. Ok. Bueno, lo que es los New Gods son creaciones de Jack Kirby, pero puro Jack Kirby, nada de Stan Lee, alguien más, no, puro Jack Kirby. Eso es lo que es la verga, porque es la verga. Jack Kirby empezó, muchos saben que su carrera empezó en Timely, lo que era la primera versión de Marvel, pero cuando no le estaban dando el respeto que él creía merecer, y realmente sí se merecía, él se fue a DC y pichó la historia que todos rechazaron en Marvel, de los New Gods. Según algo pasó con Thor, que era una historia de Thor en sí, de que todos los asgardianos mueren, también un cataclismo, también los griegos, todos los dioses mueren. Estaba, pues para el concepto de Marvel estaba muy pesado, muy alocado para lo que ellos estaban haciendo en ese momento, ¿no? O sea, estábamos más como que historias tipo, pues, Cuatro Fantásticos, los X-Men, el Hombre Araña, sí. Que eran historias como que más centradas en el ser humano. Sí. Y pues, no creo que lo hayan hecho porque sea mala, simplemente dijeron, es que no es, estamos enfocándonos en otra cosa. Jack Kirby dice, sí, hijos de su chingada madre. Uh-huh. ¿Qué creen? Me voy a llevar mis personajes aquí. Casi. Ahí se ven ustedes fuera de Hunts. Porque hablaba Irish. ¿Qué? Se van a la chingada. Se los mandó a la chingada olímpicamente. Y lo cual no está mal. O sea, es muy en su derecho como artista. Se fue a DC. Esto usó unos, creo que 3 números de Jimmy Olsen Superman's Pal, donde ves a Superman por fin dibujado por Jack Kirby, lo cual está chido. Pero después le dijeron, ¿tú qué quieres hacer? Eres Jack Kirby. Date. ¿Qué quieres hacer? Date, carnal. Y pichó los New Gods. Le dijeron, date. Y no solo pichó el cómic New Gods, sino hizo todo un mini universo con ellos, que iban a estar fuera de continuidad DC. Pero obviamente esto es DC y estos son cómics populares, así que como fueron muy populares, lo trajeron de, no, sí, están en continuidad. Pero ese es otro desmadre. Los New Gods son muy complicados. Porque, es que, luego, a ver. Porque aquí lo que Jack Kirby combinó es religión, ideas cuánticas, ciencia ficción y militarismo. Bueno, aquí el detalle que yo quisiera pensar con los New Gods es algo similar a lo que va a sacar Marvel con The Eternals en esta película nueva, ¿no? Y que de hecho ya te están metiendo ciertos golecitos por ahí con ¿con qué? Con los cómics que están sacando precisamente para ir promocionando, ¿no? Eternals más o menos va por la misma semblanza de puntos religiosos, pero en sí Jack Kirby tomó mitos ya existentes y les dijo, no, sí eran personajes reales, eran aliens. Y dices, ok. Y les dio toda una cultura, porque mira los nombres de los que son los Eternals. Todos son nombres de personajes mitológicos. Y algunos religiosos. Así que eso es algo simplemente que puso para Eternals, pero sí son como super razas. Eternals es porque ellos no pueden morir, excepto a manos de un Eternal. ¿Y con los New Gods qué pasa? Pueden morir, pero en sí son conceptos eternos, siempre van a existir. Porque los New Gods no son solo alienígenas. Porque podría decirse son alienígenas, pero no son alienígenas, están fuera en lo que es
el cuarto mundo, lo que muchos ahora en teoría cuántica conocen como la cuarta o quinta dimensión de la existencia. Rayos, ¿por qué lo hacen tan complicado? Porque Son los seres superpoderosos que el ser humano... Ah, no, espérate, ya te entendí. No, olvídalo. Son seres superpoderosos en los cuales muchos seres humanos confunden como dioses. Ajá. Que, pues bueno, o sea... O si son dioses, porque son eternos. Y aquí nos vamos con el volumen 1 de Jack Kirby. No solo es el volumen 1 de New Gods. Ok. Pone varios otros cómics como el cómic de Orion y Mr. Miracle, que son parte de esta raza. Que de hecho Ujú. fueron bastante bien recibidos, a pesar de los pesares. Ok, no tuvieron la relevancia mediática que tuvo, por ejemplo, Superman o Batman, Ujú. o Wonder Woman, o con los miembros de la Liga de la Justicia, pero tenían un peso muy importante en lo que hacían estos héroes de la Liga de la Justicia. Casi es, tenemos que estar pendientes de esos cabrones porque no sabemos cuándo se les aloca y empiezan a atacar la Tierra así nada más porque sí. O no son la Tierra. Aquí vamos, ese primer volumen pone estos personajes y pone historias que lamentablemente Jack Kirby porque falleció nunca pudo terminar. O sea, le ganó la vida. Sí, Rayos. qué mal. Pero ¿qué pasó? Pero, por ejemplo, lo que es la fórmula de la antivida, de anti-life equation, la ecuación. Explícanos qué es eso, porque Según muchos de nuestros escuchas van a decir, ok, sí, suena chido, pero ¿qué mierda es eso? es una teoría matemática que prueba irrefutablemente. Ese es el concepto más simple. El cómo funciona es un desmadre. Pero por lo menos ¿qué hace? es que es una fórmula matemática que ¿Qué? que prueba irrefutablemente que la vida no vale nada y debería ser subyugado o morir. Oye, pero esa fórmula ya la cantaba José Alfredo Jiménez. La vida no vale nada. Pero también le permite a Darkseid, en uno de sus puntos, controlar a la vida misma. Entonces la antimateria es una ecuación. No, esa es la ecuación de la antivida. La antimateria es otro desmadre. La antivida como tal es una energía que le permite a Darkseid decir, tú mueres, tú mueres, tú mueres y tú Tú mueres. eres mi esclavo, tú eres mi esclavo, tú me caes bien, tú solo eres mi achichincle. Y cosas así. Como Steppenwolf en el tráiler de la Liga de la Justicia. Pero Steppenwolf, porque no tiene los poderes de Darkseid. Steppenwolf es uno de los nuevos dioses. Es un New God. Pero ¿por qué un nuevo dios está bajo las órdenes de Darkseid? Darkseid se supone que también es uno de ellos, ¿no? Ese sería nuestro último tema. Vamos ahora a uno de los héroes que también dio mucho de relevancia ahora en DC por su cómic de Tom King. ¿Cuál es? Mr. Miracle. Sí. Que explica su relevancia en él como un punto jerárquico y una historia que empieza, pero que es un concepto que se mantiene eternamente. Necesito que seas un poquito más explícito, viejo, porque te puedo apostar que muchos de nuestros escuchas necesitan paro para entenderlo. Me estoy haciendo bolas yo, güey. Tú leíste Mr. Miracle. Por eso, pero aún así a la fecha me sigue haciendo bolas 2, 3 cosas. Bueno, hablemos Aterrízalo, somos seres humanos, aterrizamos a los seres humanos. Mr. Miracle es un dios, es uno de los New Gods. Ok. Su superpoder es que es más fuerte que los humanos. Obviamente lo decimos entre comillas. Sí. Y porque en sí es un New God. Pero su gran habilidad es que puede escapar de todo. Sí. No solo de trampas mortales, sino también de situaciones incómodas. O sea, su gran poder es que jamás va a estar en una situación incómoda. No, bueno. No, o sea, Yo también quiero ese poder. cuando te llaman de ¿dónde está la niña? Rayos. ¿Cómo escapas de eso? Está aquí conmigo. ¿Por qué? Porque está aquí conmigo, lo estoy viendo aquí. Pero sí, Ahí está tu milagro. Ay, soy una pistola. obviamente eso es un chiste, pero Mr. Miracle puede escapar de todo. Prisiones cósmicas, la misma muerte. Pero ¿por qué escaparé de una prisión si es un dios? Aquí es donde se pone ya muy físico. Hay lo que es New Genesis y Apocalypse. Pero también vemos con Orion. Orion es el hijo biológico de Darkseid, pero fue criado por Highfather, el líder de los dioses buenos. Me lleva la chingada. Porque en dada esta historia hay dioses buenos, hay dioses malos. Los dioses buenos viven en New Genesis, que es básicamente el paraíso. Los dioses malos viven en Apocalypse, Que es el infierno. básicamente. O sea, bueno, aquí podemos hacer una analogía entre el cielo y el infierno Ajá. para dar a entender eso, ¿no? Porque Jack Kirby era muy religioso. Era un judío
practicante fuerte. Nunca lo jodían en el Sabbat y ni me toques cuando estoy en la iglesia los jueves. Está bien. No, o sea, claro, date, no, carnal. está bien, o sea, pues chido. Ya nos dijiste, fuera de estas horas, a estos días de la semana, estoy disponible, pero en estos momentos ni me pelen porque estoy haciendo mis cosas. Pues chido, a toda madre, ¿no? Todos tenemos lo mismo. Sí, por eso, pero él quería imponer ese, bueno, no imponer, como transferir esa cultura de el bien, el cielo y el infierno, el bien y el mal. Pero también entendía que debe de haber un balance entre ellos dos. Correcto. O sea, no es tanto de que el bien siempre va a ganarle al mal. Y por eso llegaron así, según hubo una guerra cósmica donde los dos líderes, Darkseid y Highfather, intercambiaron hijos. ¿Cómo supuestamente Otra vez, ¿hicieron qué? intercambiaron hijos? Así como diciendo, hazte cuenta que tengo las estampas de Panini, tú tienes a Messi. A ver, tú tienes 15 faltantes, dame a Messi por esos 15. No. Pero bueno, ¿cómo estuvo el tema? Porque vamos a... en mi chamaco, guerras yo me antiguas- llevo el tuyo. No mames. No, te lo pongo así. En guerras antiguas, esto es real. En guerras antiguas, cuando en la Edad Media, en China y en Japón, incluso en Europa, se llegaba a un punto medio de que no podías pasar de este punto en la guerra. Para poner una paz o un cese de fuego, Entraba la li- negociación. Exacto, o jóvenes de parte de los líderes entraban como un invitado rehén de parte de cada reino. Y como hay un representante del Necesito reino que ahí, lo simplifiques. Este episodio sí me está mareando muy feo. pero mira, lo que pasa es que en antiguas batallas y guerras, Ok. para evitar, cuando llegaban a un punto de impasse, de aquí nadie se mueve ya. O sea, básicamente estamos en el estira y afloja, en el que todos estiran y nadie afloja. Exacto, Y nadie nadie gana. se mueve porque hay una igualdad y paridad de fuerzas muy perra. Es Correcto, como un empate en un juego de fútbol americano. correcto. Yo anoto, tú anotas, yo anoto, tú anotas, yo anoto, tú anotas, yo anoto, tú anotas, Exacto, pero, y es una pero guerra- no hay límite de tiempo. Exacto, y llega a nada porque seguimos en lo mismo. Y entonces, ¿qué? ¿Es como un volado? ¿Jugar penales o qué pedo? No, aquí en Explícamelo. estas antiguas guerras se intercambiaba, no los hijos, a veces solo era una figura prominente del país, una figura política o algo así, como un duque o algo así. Pero en esto Jack Kirby lo extiró un poco más como los príncipes de cada reino, que en sí era Scott Free, Mr. Miracle y Orion. Orion es el hijo biológico de Darkseid. Eso ya lo sabemos. Mr. Miracle es el hijo biológico de Highfather, Ya del lo Alto sabemos. Padre. Ok. Y luego. Intercambiaron hijos. Así que como hay un hijo de Apocalypse en New Genesis, Apocalypse no ataca. Como hay un hijo de New Genesis en Apocalypse, New Genesis no ataca. Así se funcionaban también ese tipo de cosas en la antigüedad. Madres, qué complicado. Sí, ¿verdad? Y aparte, qué cabrón, güey. Imagínate. Como te voy a mandar a nuestro. No sé, nuestro archiduque de la provincia y no sé qué chingados. A tu reino para no darte en la madre. Y el otro dice, órale va, pero yo te voy a mandar al mío para no darte en la madre. Ya nos evitamos darnos en la madre. Correcto. No manches. Y según tú no te gusta hablar de política en el programa. No, este es un dato curioso de la historia. Yo lo sé, pero es una referencia muy cabrona para ver la dinámica que había en los New Gods. Y como aquí es donde entra Orion. Orion fue criado con todo el amor que se puede dar en New Genesis. El bien es el bien, el mal es el mal, y tú estás destinado a destruir a tu padre Darkseid. Bueno, eso tampoco es como que demasiado, no sé. Bueno, Meterle se mucha dice que el presión. hijo de Darkseid. O sea, a ver, déjame ver si. Tú estás criando al hijo de Darkseid para ser bueno. Sí. Y le dices, tu destino para hacer el bien es matar a tu padre, que es la representación del mal. A eso Correcto. rompe ese balance que siempre tiene que haber entre bien y mal. Sí, lo sé. O sea, Pero aquí vamos. pues no sería acaso a cierto Bueno. punto como que medio hipócrita de los New de Pero aquí es, New donde Genesis. aquí es donde entra el libro de Tom King. La profecía dice que el hijo de Darkseid va a matar a Darkseid. O sea, que sí hay una razón y ya lo sabían todos. Correcto, pero Ok. aquí en sí Orion se volvió el hijo de Highfather. El hijo adoptivo, pero el hijo de Highfather. Pues que, Y Scott Free se volvió el hijo Adoptivo. de Darkseid. adoptivo. Correcto. Ok. Pero Scott Free no tuvo una crianza llena de amor y paz. Era Darkseid, ¿qué esperabas? No, lo torturaron, lo destrozaron, le cambiaron la piel, lo destrozaban y a veces lo Define destrozaban porque lo dijiste 2 veces. le cortaban miembros y le ponían reemplazos. Y él lo tenía que ver y estar consciente durante la tortura.
O sea, lo torturaban. Y él trataba de escapar, y escapar de la esposa X, que es donde lo tenían, era imposible. Pero el hecho de que él siempre lograba poco a poco escapar de nuevas trampas, lo hizo prácticamente el escapista perfecto. Bueno, es que siendo sinceros, Mr. Miracle, que es Miracle Man, ¿no? No, Mr. Miracle. Miracle Man es otro desmadre. Ah, bueno, Mr. Miracle, que es esta persona, pues no nació con un poder que tú digas, uy, me voy a evitar situaciones incómodas y voy a ser el amo del escape. No. Le chingó porque estaba en el peor lugar y tuvo que aprender a escaparse de las trampas más cabronas. Entonces, cualquier otra cosa que le pongas en la tierra, ese güey va a decir, ay, no mames, pinche squinkle. Pero mira lo chistoso, él le encontró no el mames. amor en Apocalypse. Se casó con una de las más grandes guerreras de Darkseid, Big Barda. Pero lo hizo con el afán de caer bien a Darkseid y ya no me hagas nada. No, ¿o se enamoraron, los dos querían simplemente- escapar. Pero ella sentía que no debía escapar ¿Y por qué lo Sí. hizo? porque se enamoró de Scott. O sea, yo voy atrás de ti, haz donde tú me digas y mandes. Muchas feministas no van a estar muy de acuerdo con No, esto ella que también acabamos quería de decir. escapar. Ella también quería escapar. Pero ella empezó a seguir a Scott porque él fue el único en toda la historia de Apocalypse que escapó. O sea, realmente no es porque, sin ti no puedo vivir, sino más bien es la admiración por la persona. Sí, y Olvidémonos de géneros. exacto, esto se volvió amor después, pero en sí lograste escapar, enséñame cómo. Tírame paro, cabrón, no seas güey, estás viendo cómo está el pedo aquí. ¿Y sí? Y es una bonita historia. Pues Y- sí, ahora, retomando el asunto de los New Gods. A ver, el asunto es, ¿qué pasa con Darkseid? Porque Darkseid es uno de los personajes más perros del universo de DC, si no es que el más perro. Incluso varias personas ya afirman, en el universo de los cómics él podría ser el ser más poderoso que hay. ¿Qué sabe cuántos videos hemos visto donde le puede ganar a Thanos? Y con la mano en la cintura. Le puede No nada ganar a más de- Galactus. Con la mano en la cintura. Porque Darkseid no es solo un dios o un ser vivo, es un concepto. Darkseid es el mismo concepto del mal. Ok. Un concepto. Y los conceptos no mueren. Es como, por ejemplo, cuando dicen, Dios está en tu casa, Dios está en todos lados, porque Dios es el mundo, Dios está en todo, Dios es todo. ¿Es lo mismo Darkseid? Correcto. Obviamente, a todas las personas que sean religiosas que estén escuchando este programa, aclaramos. Estamos haciendo una analogía para entender el concepto del personaje. Correcto. Nada más. Solamente estamos tratando de entender el personaje. No estamos diciendo Darkseid es el diablo, porque luego se proyecta mucha gente. Que son personajes de cómics. Que a Muy juicio, complicados. a juicio personal, la Biblia es un libro de cómics sin animar, pero pues bueno, ese es el tema. Bueno, el otro punto. Darkseid es esa frase que empezó no con Mr. Miracle, porque ese simplemente es el que lo hizo más famoso. Empezó con Jack Kirby, solo que muchos olvidaron que eso hacía. Jack Kirby es uno de los escritores más cabrones que ha habido en cómics, en la historia. No solo Sino es que escritores, él más creadores, cabrón. creadores de cómics en general, porque él era escritor y artista. Por eso te digo, tiene que haber sido el más cabrón de todos de la historia. Y mira que nadie le da el respeto que como el que tiene Stan Lee. Simplemente porque él no quería dar entrevistas. Stanley es más mediático. Sí. Eso es todo. Pues obviamente, si no te dejas querer, pues vamos a buscar a quien querer. Pues Stanley dijo, pues yo sí. Órale. Y no está mal, o sea, pero cuando descubrí la historia de Jack Kirby dije, no, este güey sí es ser una pistolota. Es que Pero bueno, Te- lo que es es que Darkseid no, es ya, que te voy a hacer un pequeño paréntesis para que Marvel le haya dicho que no. Tuvieron que haber estado muy, muy casados con su filosofía. Porque yo creo que sabían que tenían una historia muy interesante, muy rentable, muy vendible. en pero los New Gods. lo que nos pides pero- es matar a uno de nuestros grandes personajes también. Por Porque eso, él decía pero- matar a Hércules y a Thor y a todos sus panteones. Por eso, pero lo que voy es que ellos sabían que había una historia muy grande ahí, pero estaba un poquito fuera de lo que estaba pensando Marvel. O sea, vamos a ponernos en esa perspectiva. Ahorita nuestras políticas, nuestra filosofía, nuestra visión no es irnos a ese espectro todavía. Muy O sea, complicado, carnal. Yo creo que Marvel ha pensado, ¿sabes qué? Nosotros somos de personajes de otra índole. Sí. No es mala onda, simplemente que ahorita nuestras visiones no están alineadas. Jack Kirby dijo, sí, putos, pues se van a... Hijo, no tienen idea del desmadre de lo que se van a perder. Y pues sí, te puedo apostar que ya lo sabían, ya eran conscientes porque, güey, es Jack Kirby. Sí. DC dice... verso sin esfuerzo. DC dice...
Y A ver, carnal, ¿tú tienes un concepto que se llama ¿qué? New Gods. A verlo. Sí, no. Ah, no mames, está cabrón. Oh, no mames, qué perro. No mames, ¿ibas a matar a Thor? Bueno, iba, pero ya no pude. Oh, no mames, qué cabrón. Dioses, poder, me gusta. ¿Te das cuenta que parece tipo, no sé? Como agente de cine de, me gusta tu estilo, niño. Ujú. Sí, de, niño. No, tipo Arturo Elías yo, me gusta el concepto, se ve que traen ganas. Nada más que en Marvel le dijeron, yo estoy fuera. En cambio, yo me dice, yo te voy a hacer una oferta. Referencia Shark Tank México. Sí, bueno, Jack Kirby creó el concepto más complicado, pero que ahora muchas personas en teoría cuántica y física se basan. La ciencia ficción siempre ha sido la primera referencia para que la ciencia diga, ¿se podrá hacer esto? Sí. O sea, muchos científicos están pensando, ¿Cómo podemos hacer la velocidad warp real? ¿cómo podemos hacerle, por ejemplo, para crear espadas láser como la guerra de las galaxias? ¿Cómo le podemos hacer para llegar a la velocidad luz? O al menos acercarnos Sin, por a lo su menos velocidad, sin destrozarnos molecularmente. como en la guerra de las galaxias. Correcto. ¿Cómo le podemos hacer para crear un traje de Iron Man ¿Y como el Iron Man? ¿Y qué pasaría si realmente hay seres más allá de las dimensiones que conocemos? ¿Y cómo nos percibirían? Sinceramente se me haría lógico que las existiera porque el universo es enorme. Sí. No se me haría lógico que la Tierra sea el único planeta en todo el universo conocido con vida. No se me hace lógico. Por eso yo le hago mucho caso a Neil deGrasse Tyson. Sí, Pero bueno, pequeña semblanza de esto que es The New Gods y todo lo que conlleva este concepto de las altas dimensiones al más puro estilo de Pam, el podcast. Recuerden que nosotros somos Rudyman7653 en Twitter e Instagram. Red Assassin 55, Twitter e Instagram. Recuerden que estamos en Pam-podcast en Twitter e Instagram y Pam, el podcast en Facebook y YouTube y en un chingo de plataformas de podcast: Spotify, iVoox, Apple Podcast, iHeartRadio, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, Himalaya, Podchaser, Deezer, Spreaker, Podcast Addict, Podcast Player y GeoSaban, más lo que se acumule, damas y caballeros. Comedy King. Órale, Y pues Nos bueno, vemos. amigos, les agradecemos muchísimo el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima edición aquí en Pam. Suscríbete, dale like. Esto fue el podcast. Recuerden, Pam-podcast, Twitter e Instagram. Síguenos en Pam, el podcast en Facebook y YouTube. Pam, el podcast.